Hola. En el vídeo anterior veíamos las partes del sistema de control. Teníamos el comparador, que nos compara la señal de mando y la variable controlada, nos entrega la desviación, el regulador, con esa desviación, decide qué hacer y envía la variable de control al accionador, que este es el que tiene fuerza para actuar sobre el sistema. Actúa sobre el sistema para corregir las perturbaciones y finalmente tenemos pues lo que queremos, nuestra variable controlada. ¿Cómo reenviamos la variable controlada al principio del sistema? Bueno, lo hacemos mediante un transductor de medida. Un transductor es un elemento que me va a convertir esta variable de aquí, de salida, en algo comprensible por el comparador y equivalente a la variable controlada. Normalmente, muchas veces van a ser transductores eléctricos. O sea, nosotros, por ejemplo, si queremos controlar aquí una temperatura, como es en el ejemplo del horno, lo que vamos a hacer es, mediante algún elemento eléctrico, convertir esa temperatura en una magnitud eléctrica equivalente. De tal manera que si se dobla la temperatura, pues se doble la tensión, por ejemplo. Así que vamos a empezar a ver estos elementos en este vídeo. Los transductores, que van a ser en su mayor parte de medida, pero vamos a ver que no solo son de medida. Vamos a verlos en su sentido más amplio. Bueno, los transductores, como decía. Un transductor es un elemento capaz de transformar una magnitud física en una magnitud eléctrica equivalente y viceversa. Incluso también no es necesario que sea una magnitud física en una eléctrica, o sea, no hace falta que sea presión en electricidad. Puede ser incluso presión o temperatura en presión, por ejemplo, como son los indicadores de temperatura de aceite tradicionales de las avionetas. Así que, ¿vale? Transformarme en magnitudes. En concreto, los que más nos interesan a nosotros son los que nos transforman magnitudes físicas en magnitudes eléctricas y viceversa. Importante esto. Va en los dos sentidos. Yo puedo transformar una temperatura en una señal eléctrica equivalente mediante un sensor, una resistencia NTC, por ejemplo, pero también puedo hacer lo contrario. Puedo transformar electricidad en temperatura con una resistencia eléctrica. Es justo lo que hacemos en un horno. Así que tenemos ambos sentidos. Otro ejemplo, un micrófono. Un micrófono es un elemento que convierte las ondas de sonido en señales eléctricas equivalentes. El micrófono, por ejemplo, tiene un cristal piezoeléctrico que cuando recibe las ondas de sonido se deforman y al deformarse ya sabemos que los cristales piezoeléctricos me generan una señal eléctrica. La onda eléctrica va a ser equivalente a la onda mecánica de sonido que recibe el micrófono. Y, por su parte, un altavoz convierte la onda eléctrica en sonido. El altavoz lo que recibe es una señal eléctrica. Esta señal eléctrica se mete en una bobina y esa bobina me mueve un imán. Y el imán me mueve una membrana que me amplifica el sonido, de tal manera que tengo un sonido con una onda de sonido equivalente, con una misma forma que la onda eléctrica que le estaba llegando al altavoz. Así que vemos un elemento que me convierte señales acústicas, señales mecánicas acústicas en señales eléctricas y otro que me convierte señales eléctricas en señales acústicas. Ambos los podemos meter dentro de este gran grupo de los transductores. Bueno, pueden estar situados a la salida o a la entrada. A la entrada, pues normalmente en nuestro equipo, el micrófono que está grabando mi voz en esta presentación es una señal de entrada. Convierte las ondas de sonido en una señal eléctrica y esa señal eléctrica luego se convierte a digital para poderla guardar en este archivo y transmitir y demás. Y vosotros, lo que estáis escuchando mi voz, hace el camino contrario. Esa onda eléctrica mueve los altavoces de vuestro ordenador, vuestro teléfono, tablet, etcétera, y genera una onda mecánica que escucháis. Bueno, a los transductores de entrada, por
ejemplo el micrófono, les llamamos muy comúnmente sensores. Un sensor acústico. Ponemos un micrófono, cuando escuche un ruido se me enciende una luz, una alerta acústica en un establecimiento, un antirrobo que tenga algún tipo de señal acústica, por ejemplo. Pues eso le llamaríamos sensor. Es igual un micrófono, pero que hace función directa de sensor, de detección, por así decirlo. Y bueno, los sensores pueden estar generando tanto la variable de mando como también proporcionar la señal de realimentación. Pensemos de nuevo en el horno de casa. La realimentación, bueno, pues nuestro termostato puede ser una resistencia NTC, vamos a ponerle. Detecta la temperatura y me actúa sobre un sistema eléctrico y esa señal me la manda de realimentación. ¿Vale? O sea, señal de realimentación, un sensor, una NTC, sensor de temperatura. Pero, ¿sobre qué actuamos nosotros en el horno? Nosotros actuamos sobre un potenciómetro que tiene ahí el horno puestecito, ¿no? Y lo movemos hasta 150 grados, lo giramos. ¿Qué es eso? Es un transductor que lo que convierte es un ángulo, el ángulo que nosotros lo giramos, lo convierte en una señal eléctrica a través de un divisor de tensión, por ejemplo. O sea, convertimos la posición que giramos en una tensión más alta o más baja. Esa tensión más alta o más baja se la mandamos al comparador. Y el comparador también recibe la señal del otro sensor, del de realimentación. Y con esos dos decide si la temperatura es excesiva o demasiado baja y actúa consecuentemente. Así que, repito, importante, estos sensores pueden generar tanto la variable de mando como también la realimentación. En el ejemplo del horno, precisamente, pues bueno, hemos visto el selector de temperatura, es el potenciómetro, el cual convierte la posición angular en variable eléctrica, y el termostato es el que hace la realimentación y convierte la temperatura en una señal eléctrica. Transductores ambos. Y sensores también ambos. Bueno, los sensores los podemos clasificar dependiendo de ciertos criterios. Uno de ellos es si es un sensor activo o es un sensor pasivo. Decimos que un sensor es activo cuando genera su propia energía para funcionar. Por ejemplo, un termopar. Un termopar que nos sirve para medir temperatura. Medimos, es un sensor con la señal del termopar, es una señal de temperatura, podemos mandar a nuestro comparador para que la compare con la que nosotros queremos. O con una límite que no podemos sobrepasar, como por ejemplo es el sistema de control de un motor. El sistema de control de un motor me mide habitualmente la temperatura de los gases de escape y se la manda a la unidad de control del motor. Si la temperatura es excesiva o demasiado baja, corrige la cantidad de combustible o incluso me puede activar alguna alerta que tengamos en cabina. Entonces, un termopar es un sensor activo, ya sabemos. Un termopar es un generador en sí mismo. No necesitamos enchufarlo a nada. O una célula fotovoltaica. También, si nosotros queremos, bueno, detectar la luminosidad de una habitación, pues lo podemos hacer mediante una célula fotovoltaica. Yo esa célula fotovoltaica no necesito alimentarla, porque es en sí mismo un generador. En cambio, un sensor pasivo sí que necesitará alimentación para realizar su cometido. Un fotodiodo o una LDR, todo esto tenemos que alimentarlo para que hagan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del sensor de temperatura, pues una NTC, una resistencia NTC, me detectará de temperatura siempre que yo la alimente. Porque si no la alimento, la variación de resistencia que sufre no me hace nada. Tengo que hacer pasar por ello una corriente para que haya una caída de tensión y yo eso lo puedo utilizar. Así que, sensor activo, el que genera su propia energía. O también, por ejemplo, el típico generador del tacómetro. Es un sensor de revoluciones que es un generador eléctrico. O sea, genera su propia energía. Yo no tengo que alimentarle, él mismo la genera. Y los pasivos, en cambio, sí que necesitan alimentación. Necesito enchufarles para que funcione. Si no, no hacemos nada. Bueno, los sensores también los podemos clasificar como analógicos o digitales. Digitales son aquellos que varían entre dos estados. On-off, alto-bajo, 0-1, encendido-apagado, izquierda-derecha.
Bien. Por ejemplo, un interruptores final de carrera. Los interruptores de final de carrera que tenemos, por ejemplo, en el sistema de tren de aterrizaje o en el sistema de los flaps, estos son este tipo de sensores. Son interruptores, están abiertos o cerrados. Están abiertos y cuando llega la pata del tren los pulsa y entonces los abre para que deje de subir la pata del tren, por ejemplo. O bueno, este tipo de funcionamiento. Un relé, pues tiene una u otra posición. Si le metemos tensión a la bobina se pondrá en una posición, si no le metemos se pondrá en otra posición. O incluso también podemos pensar un diodo. O conduce o no conduce. Está de una manera o está de otra manera. Dos estados distintos. Estos son sensores que decimos digitales. Por el contrario, el valor de salida de los sensores analógicos puede tomar infinitos valores. Pensemos en una resistencia NTC para controlar una temperatura. Pues por cada grado de centígrado que varíe de temperatura, va a variar un valor de resistencia. No tenemos dos valores de resistencia. La NTC no tiene 100 ohmios o 220 ohmios. No, entre 100 y 220 tiene todos los infinitos valores según la temperatura. Va subiendo, la resistencia de la NTC irá baja. Y lo hará con todos los valores intermedios. No varía entre dos estados. A este tipo de sensores los llamamos analógicos. La utilización de un tipo u otro de sensor pues dependerá de las circunstancias concretas de cada caso. Pues de precisiones o resoluciones, el precio, muy importante, el tamaño con su peso, compatibilidad con otros elementos. Todo depende de la aplicación concreta que tengamos. Pero, ya os digo, los podemos tener analógicos o digitales y también, como hemos visto anteriormente, activos o pasivos. Muy importante que sepáis diferenciar entre unos y otros. Veremos en los siguientes vídeos muchos tipos de transductores, de sensores, y llegado el caso, se os puede preguntar si un determinado sensor es activo o pasivo, o si es analógico o digital, o cuáles de los siguientes sensores son analógicos, o cuáles son activos, o cuáles son activos digitales. Bueno, activo digital, bueno, habría que ver a ver qué combinación. Se podría hacer algo combinado ahí para ser activo y digital. Pero os repito, son dos clasificaciones que tenéis que tener claras, son importantes. Hasta aquí este vídeo. Un saludo.